Bueno, entonces el tema que hoy nos concierne tratar pues es la educación en el marco de la emergencia sanitaria. Todos conocemos pues lo que ha implicado el COVID-19. Y para este primer momento que vamos a tener, pues sería bueno contarles un poquito cómo vamos a manejar este conversatorio. La primera parte que voy a tratarla yo, vamos a hacer como un recorrido jurídico sobre qué normas se han expedido desde el inicio de la emergencia hasta la fecha, ¿sí? Vamos a tratar algunas preguntitas, por eso les pido que estén muy atentos. Vamos a manejar desde el chat pues esta participación. Si alguno considera oportuno prender su micrófono para participar, bienvenidas esas participaciones, es la idea del conversatorio. Y pues también dentro de la parte que voy a tratar, pues es como esos consejos que se pueden dar en este momento. Casi todos tenemos niños en casa y nos ha tocado trabajar en educación en casa. Entonces, unos consejos como ya lo venimos desarrollando, pero pueden tener unas nuevas ideas porque pues sabemos que van a ser unos días adicionales de confinamiento o de aislamiento preventivo. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos en esta parte es, ¿qué entendemos por educación? ¿Sí? Para cada uno. Ahí hay un concepto genérico, pero para cada uno, ¿qué ha significado la educación en su vida? Más allá de, bueno, la posición social o el poder formarme como profesional, ¿qué ha significado la educación para mí? Aparte de esa descripción que hacemos siempre. Entonces estoy pendiente del chat para que puedan participar. Hoy no vamos a participar. Les pregunto, ¿qué ha significado la educación para mí, aparte de el ser profesional o un estatus social? Listo. María Paula Patiño, adquirir un conocimiento que hasta el momento es desconocido. La jefatura la doctora Janet, poder vivir en sociedad. Eh, Regional Ibagué, la educación es la manera de desenvolvernos en esta sociedad. Es la adquisición de los conocimientos, valores, principios que nos llevan a ser personas y a una sana convivencia. El doctor Camilo es el intercambio de saberes, las oportunidades para mejorar la calidad de vida. La educación es la formación moral e intelectual de cada individuo. Angie Meldivelso, destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y social. La doctora Eileen Juliana, adquisición de habilidades y conocimientos. Listo. Entonces, retomamos, ya ahorita vamos a seguir participando y sigo teniendo en cuenta la participación. Pero entonces, sí es muy importante todo lo que ustedes han dicho y creo que se une al concepto que nos muestra la diapositiva, ¿sí? En el que la educación es uno de los factores que más influye en el progreso y en el avance de la sociedad, ¿sí? Nos hace conocer esos medios, esas reglas por en las que debemos convivir como miembros de una misma sociedad. Listo. La siguiente diapositiva, porfa. Entonces, como ya todos estamos súper animados a participar, la anterior, por favor. Hay tres roles que tienen una importancia en este momento, ¿sí? Tienen gran importancia en este momento, ¿listo? Entonces, el rol del acompañante, que es la primera imagen que usted ve, como la familia acompañando ese proceso de educación, la persona que puede ser un niño, puede ser, y podemos ser nosotros, que se está educando en este momento, y el rol del docente. Tal vez ahí ustedes no evidencien muy bien en esa foto, pero es el rol de ese docente que está en el campo, esos docentes rurales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se está desarrollando su rol? El rol del acompañante
es cambiar la rutina. Creo que para los tres roles y para todos ha sido un cambio de la rutina, ¿sí? De los hábitos que ya habíamos generado para un trabajo, para un estudio, se genera un cambio total, ¿no? Entonces, ya nos preparamos para salir a la calle, ponernos un traje, estar en ciertas condiciones que nos pide la sociedad o que implica el papel que jugamos en la sociedad, sino es adecuarnos a esta nueva condición que es estar en nuestras casas. Pues obviamente si uno está en la casa no se va a poner vestido de tacones, ¿sí? Pero sí es importante que este rol lo asumamos como no quedarnos en la casa acostados durmiendo o tomarnos un solo sitio en el sofá y trabajar todo el tiempo, sino que nos ha tocado asumir también el rol de maestro, el rol de acompañante, el rol de soñador, de niño, cuando tenemos niños en nuestra casa. Entonces, quiero que me cuenten si han tenido que asumir ese rol de acompañante. Muchos tienen hijos, como ya lo decía. ¿Qué retos ha representado asumir ese rol? Hola, buenos días. ¿Sí? Cuéntanos. Eh, bueno, pues personalmente cuento como mi experiencia. Yo soy Caterina de la Regional Bucaramanga. Yo tengo tres niñas, pero pues ha sido un reto difícil porque, digamos, mi esposo pues lo cogí aquí la cuarentena, pero la niña grande está en séptimo, en un grado donde está viendo ya álgebra, química, física, que la verdad pues nosotros, mi esposo que ha entendido, pero es asumir ese rol de tener que buscar, indagar, ser como profesores más capaz. Y entonces se ha sobrecargado mucho esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres en esta cuestión de educación virtual, ya que es muchísimo el contenido, digamos, un niño de séptimo, si bien es que la pequeñita sí requiere más acompañamiento, es mucho más fácil porque hasta ahora está viendo vocales, fonemas, pero en la niña grande se ha complicado un poquito más porque en cuestiones digamos, de química, de buscar, de indagar, porque estos espacios virtuales no permiten como mucha interacción entre el estudiante y el profesor para aclarar dudas, entonces es difícil, la verdad. Listo. Entonces aquí nos están colocando en los comentarios, Paula, por ejemplo, nos dice que es recordar todo lo visto en el colegio, es repasar para, perdón, que no me sé, no sé quién está escribiendo, Regional Ibagué. Es un rol difícil, más en mi caso, que es un niño de primer año. Para la doctora Nelly, la función que cumple la persona encargada por el velar la educación de los niños y los jóvenes. Listo. Pero entonces, la doctora tocaba un punto importante. La interacción se convierte en algo difícil, ¿no? Y no encontramos el material. Nosotros decimos nuestra época, casi creo que todos somos contemporáneos, los recursos eran los libros. Y a pesar de que estuviéramos en casa, en todas las casas había una biblioteca muy grande, que en general eran enciclopedias, donde se podía consultar sobre todos los temas. Pero la invitación es descubrir esas páginas que tenemos ahorita. De pronto ya no tenemos los libros en la casa, pero el Internet sí que nos brinda muchísimas oportunidades. De pronto no conocemos de esas páginas, pero inicialmente podemos ingresar a la página del Ministerio de Educación. Si ya descargamos la aplicación de Corona App, ahí vamos a encontrar muchísimas herramientas y podemos buscar por temas inclusive de lo que nos están pidiendo nuestros niños en las casas. Bueno, aquí hay un comentario muy oportuno. Creo que en esta cuarentena se ha revelado el terrible machismo, perdón, de la sociedad colombiana, pues ha sido muy difícil que entre hombres y mujeres exista una división equitativa de funciones en el hogar. La carga más pesada la tenemos las mujeres. Sí, es una concepción cultural, ¿sí? Y viene desde siempre, ¿no? En Colombia sí todavía tenemos unos pensamientos muy tradicionales al respecto y es que la mujer es la que debe acompañar, la que debe educar, la que debe cocinar, la que debe mantener casa, trabajar y cumplir con todos los roles que le exige la sociedad.
Sin embargo, yo creo que este momento es una oportunidad para que esos roles se redefinan. ¿Por qué? Porque en la casa, y eso es un tema que vamos a tratar más adelante, lo ideal es que nos asignemos tareas y que creemos horarios, porque eso nos va a facilitar muchísimo la convivencia y en el aspecto educativo, pues van a ver nuestros niños en casa el ejemplo que les estamos dando como adultos en que tenemos tareas, las cumplimos de manera equitativa. Listo. Entonces, vamos con el rol del estudiante. Ya ahorita revisamos los comentarios, veo que están participando activamente, pero vamos a tratar el rol del estudiante, no solamente del estudiante niño, sino como lo manifestaba nuestra compañera, tenemos ya adolescentes, adultos en casa que también están estudiando y posiblemente en este momento, mientras nosotros hacemos esta capacitación, este conversatorio, otras personas también estén desarrollando otra actividad académica. Y nosotros mismos, por supuesto, porque algunos estamos desarrollando actividades académicas o porque en este momento estamos aprovechando este tiempo de cuarentena para poder educarnos o ver otros temas, no propiamente disciplinares o pueden ser disciplinares. ¿Cómo hemos asumido ese rol como estudiantes en este momento? Mientras vamos respondiendo, voy a ir leyendo los comentarios que tenían ahorita, porque pues aquí hay una aclaración válida del área comercial y es que no se presentan todos los casos del machismo. Cada día aumentan los hombres que participamos en las actividades del hogar, incluyendo el cuidado y la educación de los niños. Entonces, para que nos demos cuenta que, bueno, sí hay un machismo, sí, eso no lo podemos negar, pero no quiere decir que sea para todos los hombres que no colaboren en la casa, para que lo tengamos en cuenta. Si alguien quiere para que sea más rápido por el micrófono hablar, me parece chévere y así nos escuchamos también. Sí, pedimos la autorización ahí. Prende el micrófono y ya cuando queda prendido el micrófono sabemos que va a haber una persona que va a hablar. Perfecto. Sigamos, doctora. Listo. Entonces, el último rol que algunos manifiestan nos ha tocado asumir es el rol de docentes. Puede que nosotros en la empresa tengamos ya como una experiencia jurídica de enseñar cómo se maneja la norma, qué requisitos, qué pasa si, o sea, como qué consecuencias jurídicas traen, bueno, todo eso. Pero esta vez, en el desarrollo de la cuarentena, realmente pues hemos puesto a prueba esas capacidades que tenemos de enseñanza. Entonces, no solamente con los niños, tenemos adultos mayores en casa que quieren saber también las noticias, que quieren manejar todo el tema de la tecnología, porque pues ese ha sido el medio que más ha resultado oportuno para poder eh, ir manejando con suavidad, digámoslo, este tema de la cuarentena, del aislamiento, cuando están solitos nuestros padres o nuestros abuelitos. Entonces, ese rol también de docente lo desempeñamos no solamente con los niños, sino con nuestros adultos mayores en casa. Entonces, lo que sí es importante es que hay muchísimas herramientas, como les decía, hay muchas herramientas y sobre todo que nos podemos apoyar desde la tecnología, de las páginas, YouTube, inclusive, no sé si algunos conocen de TikTok, nos parece que eso es como para niños de 10 y 11 años o para los adolescentes. No, todas las tecnologías son buenas en la medida que las sepamos utilizar. Y todas las tecnologías y todas las aplicaciones ahorita nos están dando la oportunidad de aprender y de compartir nuevos conocimientos. ¿Cuál sería la invitación como en este papel o en este rol de docente? Que exploremos, ¿sí? Tenemos la oportunidad de explorar muchísimas aplicaciones,
el mercado, digamos que es un mar de opciones, entonces exploremos esas actividades que nos brinda. Yo ya les decía, hay gratuitas desde Corona App, ¿sí? Es una aplicación que es de descarga gratuita, tiene una infinidad de material académico, también de actividades, de apoyo emocional, porque también este es un tema que corresponde a ese rol que estamos asumiendo como docentes, el apoyo emocional, ¿sí? El apoyo psicológico que inclusive a veces nos toca porque somos madres de cabezas de familia o porque yo soy el ejemplo de mi hermana que tiene sus niños o porque soy el apoyo de mis papás. Entonces, en esa parte también considerar que el rol del docente ha implicado un apoyo emocional y psicológico, que obviamente nosotros también tenemos que estar muy bien para poder generar ese apoyo. Listo. Sí, ya terminando esta parte de los roles que se vienen asumiendo educativos dentro del tema del coronavirus, de este tiempo de pandemia, eh, lo que quiero decir es, vamos ahorita a establecer unas estrategias o unas sugerencias que se tienen para que ustedes puedan tomar notas si quieren o puedan hacer preguntas o aportes sobre el tema. Entonces, más adelante vamos a ver esas estrategias, porque veo que hay unos aportes muy interesantes sobre el tema. Vamos a continuar, por favor, la siguiente diapositiva, y en esta parte ya vamos a entrar a tocar toda la parte normativa que se ha manejado desde el inicio del coronavirus. Les quiero aclarar, no voy a tratar cada resolución a fondo, no, va a ser como si ustedes quieren tomar notas, si tienen alguna dificultad sobre algún tema y les aporta la aplicación de la resolución, decreto o directiva, pues lo podemos revisar a través del correo electrónico. Bueno, entonces empezamos el 12 de marzo con la resolución 385. Esta fue expedida desde el Ministerio de Salud y Protección Social y en esta se declaraba la emergencia sanitaria por la causa del coronavirus y se adoptan ya las medidas para la protección frente al virus. El 18 de marzo, en la resolución número 3963. En esta se suspenden los términos legales dentro de las investigaciones administrativas que adelantaba el Ministerio de Educación frente a los eventos que implicaran salud pública. El 19 de marzo es expedida la resolución número 004 193, por la cual se suspenden los términos de los trámites administrativos que adelantaba el Ministerio de Educación Nacional. Ya el 24 de marzo, a través de la resolución número 004751, ahí empiezan a hablar ya sobre la suspensión de actividades y se contemplan unos medios de comunicación y uso de medios tecnológicos para los trámites de convalidación de títulos, ¿sí? Me refiero a títulos académicos. El 25 de marzo del 2020, con la resolución número 006, ya se empieza a hablar del PAE y ustedes ven acá tres resoluciones 006, 007 y 008. Les cuento, esas tres resoluciones hablan sobre el PAE y el PAE es el programa de alimentación escolar. ¿Qué pasa? Que una corrige a la otra, ¿sí? O sea, tratan las tres sobre lo mismo y sobre los programas de alimentación, cuáles son las rutas, cuál es digamos, el protocolo de seguridad, pues también porque para manejar alimentos, ustedes saben que es un tema pues que se debe manejar con prioridad. ¿Y por qué el plan de alimentación escolar? Pues porque ustedes saben que la formación de los niños también implica muchas cosas, ¿no? Dentro de esas, la alimentación y se ve como un tema fundamental para que no haya deserción escolar en los niños. Entonces, ya les cuento, esas tres resoluciones tratan sobre el plan de alimentación escolar. La primera, la resolución número 006,
que fue expedida el 25 de marzo, posteriormente se hace una corrección el 16 de abril del 2020 y finalmente la última resolución que se corrige nuevamente el 22 de abril del 2020. Ya la siguiente diapositiva, vamos a ver lo que trata de decretos. Entonces, de los decretos hablamos desde el 25 de marzo. Jessica, si puedes cambiar la diapositiva, por favor. Perdón, el primer decreto, que es el 467, fue expedido el 23 de marzo del 2020. Este lo vamos a tratar más adelante, lo va a tratar la doctora María Fernanda, y en este lo que se trata es como los periodos de gracias y manejamos créditos con el ICETEX, pues va a ser muy interesante para nosotros el trabajo que hizo la doctora María Fernanda. El decreto 470, que fue expedido el 25 de marzo del 2020, y se brindan unas herramientas a las entidades territoriales para garantizar el programa de alimentación, lo que hablábamos ahorita del PAE. ¿Listo? El decreto 491, que fue expedido el 28 de marzo del 2020, por el cual se adoptan las medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. En el decreto 532 del 8 de abril, se dictan las medidas de ingreso a los estudiantes a los programas de pregrado en las instituciones educativas superiores. Pero ustedes saben que pues no se está dando así, nosotros no, muy poca gente está asistiendo a las universidades, de hecho yo creo que la mayoría están cerradas. Pero sí en algún momento las universidades brindaron un apoyo virtual, o sea, que podían, los estudiantes que no tenían computador se podían acercar a las universidades a utilizar los computadores, que pues en este momento ya sabemos cómo se maneja la pandemia, sabemos que eso no es viable ni es oportuno pues por todo el tema viral. En el decreto 532 que se manejó, se expidió el 9 de abril, se adoptan las medidas para garantizar la ejecución del programa de alimentación, el PAE, para la educación pública desde el preescolar, básica y media. En el decreto 639 del 8 de mayo, entonces se hace el programa de apoyo para el empleo formal y en el decreto 660 fue expedido el 13 de mayo, se dictan las medidas relacionadas con el calendario académico y la prestación del servicio educativo. ¿Qué fue lo que impulsó este decreto? Que no se modificara el calendario escolar, ¿sí? Estábamos hablando en ese momento precisamente que el calendario A estaba terminando ya el año escolar, mientras que el calendario B estaba todavía, pues estamos todavía desarrollando actividades académicas. Entonces lo que pretendía este decreto era continuar con ese calendario y darle cumplimiento. El decreto 660, que fue expedido el 13 de mayo, en el cual se dictan las medidas relacionadas con el calendario académico. El 662 del 14 de mayo, por el cual se crea el Fondo Solidario para la Educación. En este se adoptan las medidas para mitigar la deserción en el sector educativo. Ustedes saben que este tema del coronavirus nos ha perjudicado grandemente en el aspecto educativo, y es porque no todos los niños ni todos los que somos estudiantes manejamos las tecnologías, eso que ha provocado una mayor deserción. Entonces se están buscando otros medios, otras alternativas, otras soluciones para que todos podamos seguir pues con nuestra etapa de formación. Y finalmente, en el campo normativo vamos a hablar sobre las directivas. Entonces, Jessica, si por favor podemos pasarla exactamente. Estas 9 directivas ya les voy a hablar. Entonces, hay una específica que nos sirvió muchísimo para el centro de estudios y de pronto yo voy a ahondar un poquito en ella porque pues es porque nos compete a todos como centro de estudios Derecho y Propiedad, ¿vale? En la directiva número 2, esta fue expedida el 19 de marzo del 2020, se hacen las recomendaciones para adaptar las medidas transitorias y garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados.
En la directiva número 03 del 20 de marzo del 2020 se dan las orientaciones para el manejo de emergencias por el COVID-19 por parte de los establecimientos de educación privados. En la directiva 04 del 22 de marzo del 2020 se hace el uso, empezamos a hablar del uso de las tecnologías en el desarrollo de los programas académicos presenciales, es decir, no estamos asistiendo a clase, pero les decimos a las instituciones educativas que a través del Moodle, de Canva, de las plataformas que tengan, pueden desarrollar las actividades escolares. ¿Qué pasó? No se tuvo en cuenta las instituciones de pronto que no contaban con esas eh, herramientas. Entonces, posteriormente, vamos a ver que hay otras directivas que hablan sobre lo mismo. La directiva 05 del 25 de marzo del 2020 da las orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas del trabajo académico en casa, la implementación de una modalidad complementaria para la alimentación que se consume en casa. ¿Qué es lo que buscaba esta directiva 05? Hablamos en algún momento en las preguntas que hacíamos que había que manejar un orden, ¿verdad? Que igual teníamos que continuar con una rutina. Entonces lo que buscaba esta directiva es que mediante actividades pedagógicas, mientras desarrollo de estrategias, el chico o la chica que está en la casa, el estudiante que está en la casa, siga con un horario, siga con un orden para completar esas actividades académicas que se les está dejando. Pero adicionalmente se maneja el plan alimentario. Como les decía, es fundamental para que no haya deserción y pues para que los chicos puedan, pues en materia de educación, puedan rendir. La directiva número 06. Bueno, yo les había hablado que había una directiva que fundamentalmente nos sirvió como centro de estudios. ¿Qué pasa? El centro de estudios, como ustedes saben, es una institución para el trabajo y el desarrollo humano. Todas estas directivas, y si ustedes se han dado cuenta, habla de las instituciones educativas en general, en algunas ocasiones habla de las instituciones educativas de nivel superior o de educación superior, pero no se estaba teniendo en cuenta lo que tenía que ver con las instituciones para el trabajo y el desarrollo. En esta directiva ya autorizan a las instituciones a trabajar por medio de las tecnologías, la educación asistida por medio de tecnologías, trabajar completar, perdón que me enredé, completar el calendario académico, desarrollar nuestros programas. ¿Por qué? Porque no se contempla para la educación del trabajo y el desarrollo la virtualidad, ¿sí? Como el estudiante debe cumplir con unas competencias, esto supone que el estudiante debe adquirir unas habilidades y que esas se adquieren a través de la práctica. Entonces, por eso no se contempla para la educación, el trabajo y el desarrollo, no se contemplaba, perdón, que se pudiera desarrollar de manera virtual. Esta directiva abre la puerta para que nosotros, a partir del 25 de marzo, hasta que digan que podemos regresar a la presencialidad, podamos manejar el tema de las tecnologías o educación a distancia con el apoyo de tecnologías. Listo. Seguimos y es la directiva 007 del 6 de abril del 2020. Estas son las orientaciones para manejar las emergencias del COVID-19 y cómo se debe prestar la prestación, cómo se debe prestar el servicio de educación en las instituciones privadas. La directiva 08 del 6 de abril y le da alcance a las medidas tomadas para la atención de la emergencia COVID-19, también a la educación superior y también para la educación para el trabajo y el rol. Como ustedes ven, aquí ya nos empiezan a incluir más dentro de las directivas. La directiva 09 del 7 de abril, donde se dictan las orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas. Hablábamos hace un momento, les decía hace un momento, que lo que se está buscando es que haya una continuidad. En cierta medida, los niños sigan aprendiendo en el orden que se les ha desarrollado en los colegios. Sabemos que en todas las instituciones hay como un plan de trabajo que se programa desde el año anterior. Entonces, la idea es cumplir con esos planes de trabajo asignados a cada curso, a cada nivel educativo.
Entonces, a través de la directiva 09 es lo que se busca. ¿Y qué hacemos? Pues le da un material de apoyo a los docentes, a los directivos, también les da unos procedimientos y una planeación de clases que permita que el docente pues también que no ha vivido este tema, que también es nuevo para él, el tema del aislamiento, para muchos es nuevo en la virtualidad, pues que él tenga de dónde poderse orientar y poder acompañar a sus estudiantes desde la virtualidad. Finalmente, la directiva 010, que fue expedida el 7 de abril, y también da como unas directivas o unas orientaciones adicionales a los colegios privados para la prestación del servicio educativo. Ojo, ninguna institución puede cancelar los servicios o porque los estudiantes no han pagado, ¿sí? Entonces, esta directiva nos dice, mire, si el estudiante no ha podido generar pagos, esto me refiero a los estudiantes de educación básica, de media, en colegios, los estudiantes no han podido pagar la pensión, sabemos que eso se paga mensualmente. Si no lo han podido pagar, no pueden dejar de prestar el servicio. ¿Qué es lo que pueden hacer? Generen acuerdos de pago, busquen una solución y un acuerdo, pero al estudiante no se le puede dejar de prestar el servicio. Es decir, que si a usted le están diciendo que porque no ha pagado el niño, no se le ha pagado al niño la pensión y que le van a suspender el servicio, eso no se puede hacer y está dentro de la directiva 010. La otra cosa, no pueden justificar la no prestación del servicio por el COVID-19. O sea, eso no es una justificación y en ningún momento se puede dejar de prestar el servicio de educación, ¿vale? Hasta ahí, digamos que terminamos el recorrido normativo. Hay unas circulares, desde luego, pero pues que tratan sobre lo mismo que ya les hablé. Listo. Entonces, ahorita sí venimos a todo lo que habíamos hablado en el inicio, sobre educación en casa. Entonces, Jessica, si me puedes hacer zoom en el pedacito de la imagen, por favor. Entonces, aquí vamos a ver algo y es que eh, nos da el Ministerio de Educación como algunos tips, ¿sí? Entonces, de cómo se hace esa educación en casa, ¿sí? Lo primero a lo que nos invitan es a reflexionar, a conversar con nuestros niños, a hablar sobre los sentimientos que ha generado esta situación de confinamiento. Es muy importante que conozcamos qué sentimientos ha traído para ellos esta época de estar encerrados. Se nos ha dicho muchas veces, vemos al presidente, a la ministra de Educación, digamos que vemos en noticieros, en demás, como los medios, en los demás medios, perdón, que hablan mucho de continuar, de hacer las cosas, de que el niño tiene que hacer las actividades normales, sí, pero es muy importante, como les decía en algún momento, conocer sus sentimientos y saber cómo están afrontando esta situación. No solamente vamos a hacer una rutina en casa y la tenemos que cumplir, sí o sí, sino darle también a ellos un por qué se está haciendo esta rutina, cuál es el propósito y cuál pues va a ser la ganancia de cumplir con esa rutina. Lo segundo, explicarle sobre la importancia de estar en casa, por qué debemos cuidarnos y sobre todo por qué debemos cuidarnos los unos a los otros. En parte, este punto es un poquito de responsabilidad social, ¿sí? Desde ya en casa les estamos enseñando a los niños que no solo importa el autocuidado, sino pues a veces también recomendarle al vecino, al amiguito, porque pues ellos están viendo, algunos están viendo por videollamada, cuídate, cuidarnos como sociedad. A veces es muy difícil eh, y muy frustrante para los que están cuidándose en casa ver que las calles están llenas. No sé ustedes, pero donde yo vivo, uno se asoma por la ventana y las calles están llenas. Y es muy frustrante que esas personas no se cuiden, a veces no usan tapabocas, pero si desde casa le enseñamos a nuestros niños que cuidarse también es una responsabilidad social, porque si no me enfermo, pues no voy a poder enfermar a los demás. Entonces, este punto es súper importante y que lo tengamos en cuenta también. El tercero, establecer unas pautas basadas en normas
y en el respeto, ¿sí? Los que le hablaba. Entonces vamos a organizar un horario, vamos a tener las mismas normas de respeto que siempre hemos manejado, pero como estamos todos en casa, pues hay unos horarios que papá o mamá va a estar en el computador trabajando, en este momento tú vas a estar haciendo tus tareas o vas a tener un espacio de ver televisión. Y, bueno, ahorita más adelante hablamos sobre cómo vamos a dividir de pronto los espacios. En el cuarto, hablamos sobre esa expresión de ellos en la que pueden manifestar la frustración, el temor. Es bueno, como les decía al principio, escucharlos, también dialogar con ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos evita que el chico se guarde todo eso y que la respuesta más adelante sea una respuesta agresiva o que cuando ya regresemos a la cotidianidad de salir, que no sabemos si va a ser posible, pues que él no sepa manejar esos espacios porque ya está acostumbrado a los espacios de casa. Entonces, muy importante el diálogo para corregir, para orientar. Y lo otro, estamos en trabajo, en teletrabajo, en trabajo en casa, para las personas que son externas. Eh, sí, y debemos cumplir con muchas obligaciones, es verdad, pero también debemos dedicarle un espacio a nuestros hijos. Decía el doctor Kevin en algún momento, nosotros los hombres también contribuimos al cuidado de nuestros hijos, ayudamos con las labores domésticas. Eso es muy importante. Todos debemos de manera igualitaria cumplir con los roles que se han designado en la casa, ¿sí? Todos debemos tener un espacio para ayudar en la casa, todos debemos ayudar al acompañamiento de las tareas, de las actividades académicas, todos tenemos que cumplir con nuestras labores que fueron encomendadas por nuestros trabajos, pero también es muy importante el acompañamiento a los niños, ¿sí? Darles ese espacio. Y, perdón, darles también la oportunidad a ellos que propongan esos espacios, ¿sí? Que ellos digan, quisiera que hoy hiciéramos juegos de mesa o que tuviéramos un espacio para colorear o dibujar o teatro. Entonces, ya ahorita hay como unos punticos que yo les coloqué ya enfocados a las sugerencias que se pueden tomar respecto a este tema, ¿listo? El primero, que ya creo que lo he repetido mucho, es organizar horarios, ¿sí? En esos horarios que se debe contemplar un espacio para el estudio, o sea, un espacio académico, un espacio para la actividad física, un espacio para la lectura, y es muy importante, si tenemos niños en casa, un espacio para explorar y para la diversión. Y es explorar qué es. Pues que si tenemos libros en casa, pues que lea sobre otras cosas. Como les decía, hay unas herramientas virtuales muy importantes y que son fáciles de acceder, que les podemos mostrar, por ejemplo, cómo se construyen cosas, y eso va a explotar muchísimo la creatividad de nuestros niños. Lo segundo, el hogar es un ambiente de aprendizaje, entonces incluyámoslo en las actividades que nosotros hacemos diariamente, ¿sí? Sabemos que es un peligro que estén en la cocina, listo, pero pongámosles, asignémosles tareas pequeñas, desgranar, yo qué sé, las alberjas, que me ayude a lavar el arroz, que, bueno, esas actividades le puedo ir ayudando, le enseñando, mira, así se barre, así se limpia. No quiere decir que lo va a poner a hacer el aseo de la casa, ¿sí? Ojo con eso. No, sino le voy a ir haciendo, le voy a ir asignando pequeños actividades, pequeñas tareas en las que él pueda explorar otras actividades diferentes para él y en las que puede ir aprendiendo. ¿Cuál es la idea fundamental de este punto? ¿Sí? Un ambiente de aprendizaje. Todo se puede explotar para que sea un aprendizaje para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Entonces es como ver qué estrategias puede utilizar para que él aprenda de todo lo que está pasando. El otro punto, es una oportunidad de conocer mejor a los miembros de la familia. Posiblemente nosotros manejamos eh, una vida muy rápida. Antes de esto manejamos una vida súper rápida, ¿no? Entonces, la rutina, me levanto, qué sé yo, a las 5 de la mañana, me baño
me cepillo los dientes, desayuno, salgo corriendo, a veces ni me despido de los niños porque el afán no, llego a la oficina, corro todo el día, llego a la casa por la tarde cuando salgo de la oficina, llego cansado a hacer lo que tengo pendiente, si estudio entonces a estudiar, termino el día y yo no tuve tiempo para compartir ni con mis niños, ni con mis papás, sino con mis papás, no tuve tiempo para compartir con los abuelos, bueno, en fin, ¿sí? O sea, éramos completamente extraños, éramos unos extraños que nos estamos conociendo en este tiempo de pandemia. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que es así. Y es que conocimos de habilidades artísticas que tenían nuestros niños, conocimos de eh, esa eh, habilidad de canto que tienen la esposa, el esposo, de jugar, de inventarse cosas más. Entonces es una oportunidad de conocer a esos miembros, a esas personas que viven en nuestra casa, ¿no? De innovar y de crecer juntos. Muchos hemos visto cómo el emprendimiento ha tomado a Colombia, ¿no? Entonces, vemos que manejan que vender mascarillas, alcohol, no sé qué, producir tarjetas que para el Día del Amor y la Amistad, perdón, del Día de la Madre, me adelanté un poquito, y así, ¿sí? Es un momento de innovar, de crecer juntos, de crear cosas nuevas, de emprender también en lo económico. Reflexionar sobre las personas y el rol que desempeñan en la sociedad. ¿Sí? Ya hablamos sobre los roles y eso también, pues, es el momento de reflexionar esos roles y cómo los estamos asumiendo. Si hay machismo, bueno, hablemos, dialoguemos con esa pareja, con ese hombre que de pronto puede ser en estos momentos y pues pueda asumir otros roles dentro de la casa. Ojo, virtualmente vemos que ponen el reto de set fit. Entonces nos levantamos temprano a cumplir con el ejercicio porque es el reto, a cumplir con las recetas. En este periodo de pandemia voy a leerme un libro diario. En este periodo de pandemia voy a hacer que voy a salir aprendiendo inglés. No está mal. ¿Sí? O sea, voy a salir experta en inglés. No, eso no está mal. Lo que está mal es colocarnos metas irreales. ¿Sí? No nos gusta el inglés, nunca nos ha gustado, es un ejemplo, ¿no? Nunca nos ha gustado. Pero como es el reto que está de moda, pues lo voy a cumplir. Y como posiblemente, como no me gusta, no lo cumplo, pues eso va a generar en nosotros frustración. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No todo lo que está en la sociedad, no todo lo que está en redes sociales es así, ¿sí? Entonces, mucha atención con lo que queremos y lo que pretendemos. Si nos vamos a poner metas para cumplir, está muy bien y como familia mejor, pero que sean reales, que sean posibles de cumplir y que estén de acuerdo a nuestras capacidades. Y el último, que ya lo he hablado mucho y es el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros, para nuestros niños. Ya la siguiente diapositiva, yo creo que las dos las vamos a obviar para darle paso a la doctora María Fernanda, que trate sobre los tres decretos que ella va a manejar. Si quieres, Jessica, en la 11, pues habla de cómo vamos a cuidar a nuestros niños cuando salgan pues digamos, cuando los saquemos a divertirse, pues es como todo el procedimiento, como me están pidiendo las diapositivas. Eh, Ahí está todo el protocolo que se debe seguir con ellos. Les resumo rápidamente, pues recuerden que nos dan 30 minutos para estar con ellos al aire libre, que se debe manejar en el horario de 8 a 11 y en la tarde de 2 a 5. Se les debe explicar muy bien las medidas de protección que se deben tener y por qué. Siempre debemos decirle a nuestros niños el porqué de las cosas. Que no debemos alejarnos a una distancia mayor de 1 kilómetro, que si vamos a dejar que los niños salgan a la calle, no los podemos enviar con los adultos mayores, debemos cuidar a nuestros abuelitos, a nuestros papás, no los podemos enviar con adultos mayores, eso sí es supremamente importante. Que para el cuidado pues vamos a manejar pues las medidas de protección de limpieza, de cuidado, desinfección,
Entonces, pues esas medidas ya las conocemos y están en la diapositiva que les voy a enviar. Listo. Catherine dice, en el decreto 749 del 2020 ya modificó el tiempo de esparcimiento de los niños de 6, incluyó a los niños de 2 a 5 años. Muchísimas gracias, Catherine, por ese aporte. Listo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en confinamiento? Pues bueno, la respuesta del Ministerio de Educación no es otra y es creo que la más responsable y es hasta que las autoridades de salud lo crean conveniente, ¿sí? Hasta que, digamos, nosotros estamos esperando que la curva se aplane, la curva de infectados, de infecciones, y lo que vemos es que hay un incremento. Entonces, pues es muy prudente que esperemos, que sigamos y acatemos pues las medidas que nos están dando de cuidado. Ya, entonces los dejo con la doctora María Fernanda para que ella les cuente sobre los decretos. Bueno. Buenos días. Gracias, doctora Angélica. ¿Me escuchan? Sí, doctora, Sí. bien, perfecto, perfecto. Ok, gracias. Bueno, ya la doctora Angélica pues habló sobre la parte general, sobre el tema de la educación. Ahora vamos a hablar sobre un tema más específico, sobre el mismo sector que es la educación, ¿cierto? Primero deberíamos como saber la Constitución Política, dónde tiene marcado el tema de educación. En su artículo 44, la Constitución establece que es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, y también afirma que sus garantías prevalecen sobre los demás. A su vez, en el artículo 67 de la Constitución, señala que es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Lo que con ello se busca es el acceso al conocimiento y a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Corresponde en este sentido al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizando el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los niños, niñas y adolescentes las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en el sistema educativo. Bueno, el gobierno, pues a raíz del COVID, de la pandemia que estamos atravesando actualmente, el gobierno nacional estableció unas medidas con tal de beneficiar a las personas que han sido pues afectadas, eh, ¿cierto? Primero vamos a hablar sobre el decreto 467, el cual del 23 de marzo del 2020, en donde el gobierno nacional estableció un tema de alivio económico para las personas que lo utilizan, ¿sí? Que es en el tema del ICT. Muchas de las personas lo hemos utilizado o lo estamos utilizando, entonces el gobierno nos estableció como unas medidas de alivio para ver cuáles o sea, cuál se acomoda más al campo económico que estamos manejando actualmente, ¿cierto? El ICT cuenta aproximadamente con 3.300 beneficiarios de créditos y los cuales están distribuidos en varios sectores. En el estrato 1, que es la mayoría, es del 30% aproximadamente. En el estrato 2 son del 40%, en el estrato 1, 25%, en el estrato 3, perdón, 25, el 21%, en el estrato 4 y 5 y 6 son los que menor porcentaje tienen, a los cuales acceden al ICT. ¿Sí? ¿Qué busca este decreto? Busca otorgar beneficios a las personas. Entre ellos está el periodo de gracia, la reducción de intereses, la ampliación de pasos, y las personas que apenas van a ingresar, pues mirar qué modalidad tienen, pues para uno poder obtener el beneficio de adquirir ICT, ¿sí?
Entonces, pero esto, ¿para quién va dirigido? Entonces, pues esto no va dirigido para todas las personas, ¿sí? Si bien es cierto, pues todo el ICT cubre a todo, pues a toda la comunidad, eh, estos beneficios solamente van a estar limitados a ciertas personas, que es que sería pues las personas que tienen una condición económica difícil en estos momentos, que quedaron sin trabajo, que cerraron el negocio y que fueron muy limitantes en el tema de la economía. Las personas que son madres, cabeza de hogar o padres o que hayan sufrido pues enfermedades a raíz del COVID, entonces pues serían como las más beneficiarias en este tema. Bueno, este decreto nos habla de cuatro beneficios. El primero es el periodo de gracia en cuota de créditos vigente. ¿Qué quiere decir ello? Suspender temporalmente el pago de la cuota del crédito durante la vigencia de la emergencia y se debe tener en cuenta que este beneficio del plan de pago se correrá en el mismo número de días o cuotas que tenga suspendido el pago de la obligación. Y se deberá tener también en cuenta que los intereses se acumulan en este periodo que no se paga y ese valor se distribuirá de manera igual que el número de cuotas restantes de quienes los tienen para pagar el crédito. ¿Se me perdieron las diapositivas? Jessica, las ayudas. Jessica. Lo relacionado. Ven un minutico, doctora. Vale, Sí. gracias. Bueno, porque igual pues tendría que ver rotulados y eso para que... Un minutico, por favor. Luis.chapón. Bueno, mientras llegan las ayudas, vemos que hay personas que están interesadas en el envío de las diapositivas, ¿no? Una vez termine la capacitación, a sus respectivos correos electrónicos, el centro de estudios enviará las diapositivas para que ustedes tengan también ese conocimiento y sobre todo que nos sirva de materia como material de investigación para poder nosotros fomentar el estudio y el manejo de la educación en casa. Bueno, ya llegaron las ayudas, doctora, queda usted con la capacitación nuevamente. Listo, gracias, capitán. Estábamos hablando del primer beneficio, que era el periodo de gracia, en el cual nos indicaba de que se correrá, o sea, se suspende, o sea, si uno quiere adquirir este beneficio, es suspender temporalmente el pago de las cuotas hasta cuando dure la emergencia, y esto lo que van a hacer es pasarse al final del crédito, ¿sí? Y se suspenderían asimismo el interés, pero de este interés se dividirá en el restante de cuotas que faltan por pagar. Aquí en la diapositiva pues hay un ejemplo en el cual en marzo y en abril pues serían las cuotas las cuales se suspenderían, ¿cierto? Y el plan restante, y estas cuotas pasarían al final del pago restante, ¿sí? Aquí como podemos ver pues pasan al final las dos cuotas y los intereses de esas dos cuotas se dividirían con las cuotas restantes a pagar el crédito. ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, doctora, sí estamos viendo, no se preocupe. Entonces, usted va diciendo que se las vayan cambiando y la van pasando. Bueno, gracias. Sí, por aquí preguntaban que si el interés se sigue causando, sí es el interés no moratorio, sino el interés que tiene cada cuota, ¿sí?
Por eso se dice, o sea, las cuotas, tanto la cuota como el interés se suspende, pero estas pasan al final del pago, o sea, se añaden al final del pago y el interés se divide en las cuotas que se vayan a cancelar. ¿Sí? Porfa, la segunda diapositiva. El segundo beneficio es la de reducción transitoria del interés al valor del IPC. Esta va más encaminada a los beneficiarios 3, 4, 5 y 6, de estratos 3, 4, 5 y 6, ya que el estrato 1 y 2 cuentan con una tasa subsidiaria. Entonces, pues para estos estratos no sería beneficio, o sea, no aplicaría este beneficio, ¿sí? Para solicitar la reducción de tasa de interés, se aplica desde la fecha en donde se solicita el auxilio hasta que finalice la emergencia. El capital vigente del crédito solo causará el valor del IPC. El saldo del capital durante este periodo tendrá una tasa de interés real del 0% y solo se cobrará el valor del IPC. Y el valor del IPC para este año está en 3.80%. ¿Sí? También otro beneficio que nos brinda pues también el decreto es la ampliación de plazos en los planes de amortización. Entonces, hay dos plazos. Está el crédito mediano plazo y el crédito de largo plazo. En el crédito de mediano plazo se podrá liquidar el saldo a un periodo equivalente al doble del plazo actual. ¿Sí? Si yo quiero liquidar mi plazo, mi primer crédito era de 60 cuotas, pero ya el nuevo plazo será de 120 cuotas. ¿Sí? Me lo aumenta el equivalente a lo que yo tenía en un principio, el crédito. Y si es un crédito de largo plazo, se podrá reliquidar el saldo y obtener una adición de tiempo del 50% del plazo actual. Como podemos ver en la diapositiva, en el ejemplo, el crédito era de 60 cuotas, entonces cuando es de crédito de largo plazo, se me adiciona el 50%, entonces el nuevo plazo vendría siendo a 180 cuotas. Este tipo de beneficios solamente aplicaría para las personas que ya tengan los créditos en ICITES, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Por favor, me colabora con la... Y el último es el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre, que en este caso, ante la emergencia del COVID-19, el gobierno, junto con el ICETEX, han indicado de que brindar los créditos, pero sin la exigencia del codeudor solidario, ¿sí? Entonces, la persona puede solicitarlo, puede solicitar el crédito, eso sí, primero pues deben entrar a un estudio, no todas las personas pues podrán tener beneficio a este beneficio, por cuanto primero pues se tiene que entrar al estudio de ver de que sea una persona que realmente se encuentre afectada por el COVID, que haya perdido el empleo, que haya sido afectada pues por la enfermedad, que sea una mujer cabeza de hogar o un hombre. Entonces, se estudiarían esos parámetros, esas condiciones para poder adquirir el beneficio. Lo importante aquí es que va a ser sin el deudor solidario, ¿no? Sumado a ello que tampoco va a tener pues el requisito del ICT, que ese es otro punto que se va a tratar en el otro decreto, ¿sí? Entonces esos serían como los puntos importantes en este decreto. ¿Cómo podría acceder a estos beneficios? Bueno, primero pues el ICT ha establecido una línea telefónica. Indica solamente que debe ser por vía telefónica la solicitud, ya que por medio de correo pues no lo ha establecido. Y ellos evaluarán la situación, deberán presentar, pues si tienen algún negocio, presentar pues el certificado a la Cámara de Comercio y una declaración extrajuicio indicando pues por qué que fue afectado por el COVID-19 o la carta de despido por si fue despedido, se le terminó el contrato. Entonces,
a llegar a ese tipo de documentaciones para que le evalúen la situación y así poder acceder a estos beneficios. Hay que tener en cuenta de que solamente uno de esos beneficios se puede acceder, ¿sí? No se podrán acceder todos en conjunto, sino solamente uno. Bueno, esto es una de las medidas que ha presentado el gobierno. Otra de las medidas con respecto a los estudiantes pues a nivel superior, ¿cierto? Otra de las medidas que ha implementado el gobierno es la alimentación escolar, ¿sí? Pero antes de entrar a hablar sobre el decreto, es como importante indicar lo que ha manifestado la Corte Constitucional. Aquí en la diapositiva podemos ver que he colocado la sentencia T457 del 27 de noviembre del 2018 de la Sala Quinta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional, donde indica que la alimentación escolar es una garantía de acceso y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, reconocida en el marco jurídico colombiano. Uno de sus principales objetivos consiste en garantizar la asistencia a las aulas en condiciones dignas, sin que los estudiantes se vean expuestos al hambre y a la desnutrición, y por ende se evite la deserción escolar. Igualmente contribuye al crecimiento y desarrollo físico y psicológico adecuado. Propende por el nivel de salud más alto posible, potencia la atención de los menores de edad para el aprendizaje y aumenta la matrícula escolar. ¿Sí? Eh, pero antes de entrar a ello, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿O qué debemos saber? ¿Qué es el PAE? ¿Sí? Porque de esto es lo que nos va a hablar el decreto. ¿Qué es el PAE? El PAE es una estrategia estatal que promueve la permanencia en el sistema educativo oficial de los niños y adolescentes, asegurando el acceso a un complemento alimentario durante la jornada escolar para mantener los niveles de alerta e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje y el desarrollo cognitivo, contribuyendo a garantizar los derechos de educación y alimentación. Eh, pero pues, ¿ustedes hace cuánto aproximadamente está esto del programa de alimentación escolar? Eh, no, es un tema que más que todo como sería bueno como traer en cuenta desde hace cuánto tiempo viene. Esto viene hace 52 años aproximadamente este programa. Entre el 1968 y el 2013, el programa era operado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. A partir del 2014 se descentralizó y el gobierno les entregó su funcionamiento a los mandatarios locales y departamentales a través de las entidades territoriales certificadas, etc. Es decir, a las zonas que el gobierno certificó como componentes a nivel financiero y administrativo. En Colombia actualmente hay 95 ETC, o sea, entidades territoriales certificadas, que a través de las secretarías de educación, pues son las empresas encargadas de contratar a otras empresas privadas que son las encargadas de suministrar la alimentación, el transporte y aseo de los casi 5.000 millones de niños que hacen parte del sistema de educación estatal. Con ocasión a esta declaratoria de emergencia del COVID-19, el decreto 417 del 2020 es necesario contar con herramientas que permitan la protección del derecho fundamental de educación de niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, este decreto que buscó, este decreto lo que buscó fue de que el programa de alimentación escolar no fuera en las instituciones, ya que a raíz de este virus, pues todos los menores, los niños, les tocó pues asumir la educación dentro de la casa. Y hasta tanto esté vigente lo de la emergencia sanitaria, lo que busca este decreto es de que la alimentación a los niños sean trasladados a cada uno a su casa.
Ay, se perdió. Sean trasladados a su casa. ¿Qué más buscó el decreto? Modificar modificar la ley 715 del 2010, 2001, en donde habla sobre los lineamientos y parámetros y los recursos y competencias que tiene pues este programa, ¿sí? Entonces buscó modificar los artículos 16 y 17 y en ellos quiso adicionar fue a los departamentos. Anteriormente el artículo solamente iba dirigido para los municipios. En el numeral 3, en donde habla sobre la modificación, dice, a cada distrito o municipio se podrá distribuir una cima residual o se distribuirá de acuerdo con el indicador de pobreza certificado por el DANE. Acá con este decreto 417 lo que se buscó fue adicionar a los departamentos también, para que ellos también se hagan cargo de esta distribución del programa, ¿sí? Asimismo, adicionó en su numeral cuarto, en el artículo 17, los recursos de calidad serán destinados directamente a los municipios, ya no van a ser destinados directamente a los municipios, sino que adicionó también a los departamentos, entonces serán destinados tanto a los municipios como a los departamentos para que estos gastos no sean utilizados en gastos personales, sino directamente en gastos encaminados a la alimentación. Actualmente pues se han visto pues en noticias problemas a raíz de este programa de alimentación escolar, ¿no? Pues que ha sido un foco de la corrupción en algunos sectores del país, ¿sí? A su vez, también el 25 de marzo se expidió una resolución, la 006 del 25 de marzo de 2020, donde mencionan los lineamientos técnicos administrativos y los estándares y las condiciones mínimas del programa de alimentación escolar para brindar el servicio a los menores, ¿sí? Entonces, en esta resolución lo único que mencionan es cómo van a ser las modalidades de entrega, la ración que van a entregar, si es fruta, si son alimentos procesados o no procesados, la ración para preparar en casa o los bonos alimentarios que se le van a entregar a cada familia. A su vez también indica como los esquemas de supervisión e interventoría que garantizarán para la calidad y permanencia del servicio, ¿no? Cómo va a ser la distribución y entrega, si los paquetes o de alimentos o bonos se realizará a los padres o acudientes del niño y deberán estar registrados en el CIMA, que es el sistema integral, el sistema de educación estatal, perdón. Y también se estará vigilando como las entregas donde no hayan aglomeraciones, de que sea el nombre pues, correcto de cada niño. Sí, eso es prácticamente lo que busca pues, el programa de alimentación escolar. ¿Sí? Esta es una de las medidas o beneficios que brinda el gobierno. Y está también el decreto 532 del 9 de abril del 2020, que esta es una medida que buscó el gobierno junto con el ICFES, que con el fin de garantizar el derecho a la educación a todos los estudiantes que desean ingresar pues a una educación superior, a la universidad, pues el requisito como tal es el ICFES, ¿cierto? Y ay, se me perdió. La ley 30 de 1992, en su artículo 27, establece que este tipo de exámenes, el objetivo del examen del ICFES como tal es comprobar los niveles mínimos de aptitudes y conocimientos, verificar los conocimientos y destrezas para así poderles expedir los títulos y aprobación.
aprobación y desaprobación de los cursos que hayan realizado y a su vez homologar o validar títulos de educación superior realizados en el exterior, ¿sí? Entonces, pues es muy importante este tipo de examen. Entonces, pero para no vulnerar el derecho a la educación a raíz de este virus que se ha presentado, eh, suspendió suspendió el examen que estaba programado para el 15 de marzo, suspendió y, como lo estaba mencionando, para no vulnerar la educación de las personas a las cuales se registraron en su momento, lo que hizo fue que las universidades no tuvieran en cuenta este prerequisito. Pero un momento, ¿qué le dice a la universidad? Ellos gozarán de potestad para definir los criterios y procedimientos para seleccionar sus estudiantes, siempre que los mismos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en ellos el derecho a la igualdad. ¿Sí? Entonces, las pruebas programadas para el 15 de marzo que fueron suspendidas, pues a raíz del COVID-19, eh, los estudiantes que programaron para estas fechas podrán ingresar al segundo semestre, estudiar pues en la institución donde deseo, eso sí, dependiendo cada institución educativa cuál es la modalidad de ingreso, y cuando una vez termine deberá presentar el examen del ICFES y presentarlo ya como tal al instituto superior, ¿sí? Eh, y esto mismo sucederá en el caso de las personas que se encuentran inscritas para el 9 de agosto, que pues son las del calendario A. Esto mismo sucederá para este tipo de personas que se inscribieron para su examen ICFES para el 9 de agosto. Todo depende de cómo se maneja pues la curva, ¿no? Si se aplane, si continúen más contagios, si no, sucederá lo mismo que lo del examen del 15 de marzo. Se suspenderá la fecha y podrán ingresar pues para el próximo semestre del próximo año normal su educación, eso sí, pues con sus lineamientos y procedimientos de cada institución, y una vez se termine pues lo de la emergencia podrán presentar nuevamente su examen, ¿sí? Pues ha afectado mucho el sector de educación, ¿sí? Esto se va a ver mucho de ahora en adelante, mucha deserción, porque no todas las personas, escuchando noticias y escuchando y leyendo artículos, muchas de las personas de educación, de educación, eh, pues el próximo segundo semestre ya no van a poder ingresar a su carrera. Muchas personas pues trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, ya no van, personas que ya el trabajo se ha disminuido, la economía ha disminuido, entonces se van a ver afectadas también las universidades al no tener ingreso de estudiantes. Algunas universidades han manejado como las plataformas o las clases remotos por medio de las plataformas de Microsoft Teams, de Google, de Meet, de Zoom. Hay innumerables plataformas para poder acceder a ello. Pero lo cierto es que la educación en Colombia se va a demorar un poco más, ya que, pues esta prestación de servicio pues, requiere de mucho contacto y aglomeración de personas. Todavía no se puede dar una apertura completa y el Ministerio de Educación pues tampoco lo está autorizando, ¿no? Todas las universidades continuarán con plataformas para dar clases remotas y pues hay muchas universidades que están ofertando el segundo semestre con esta modalidad virtual. Hay otras que lo están ofertando como mixtas, pero todo depende de cómo continúen las condiciones de salud que se están presentando. Entonces, esta es básicamente lo que se ha planteado, las medidas que ha establecido el gobierno nacional a raíz de este sector económico, sector de educación. Bueno, en esta capacitación no vamos a tener juego, ¿sí? Hoy, en la tarde sí, ahorita no. Pero para finalizar les tenemos 3 mitos
que han surgido sobre la educación virtual, ¿no? Entonces, el primero es que, y ya lo hablaba la doctora María Fernanda, y es que la educación virtual va a reemplazar a la presencialidad. Eso es un mito, no lo va a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque el colegio o la escuela es el reflejo de nuestra sociedad. Es decir, en la escuela el niño aprende a cómo debe desarrollar su vida en una sociedad. Entonces, por eso es un mito, porque en la casa, pues sí se van a aprender algunas normas de convivencia y demás, pero el desenvolverse en la sociedad, en la interacción con los otros compañeros y demás, se aprende en el colegio. El segundo mito es que los niños son nativos digitales. Eso quiere decir que porque son niños, ellos se lo saben todas en respecto a manejar tecnologías, que los niños son expertos en las aplicaciones. Eso no es verdad. Es un proceso y es un proceso en el que estamos todos. Todos tenemos que ver en el aprendizaje de nuevas tecnologías y aún más cuando es un reto que tiene el gobierno nacional. El tercer mito es que el acompañamiento de nosotros como adultos con los niños garantiza el aprendizaje. Eso depende el acompañamiento, ¿no? Porque si solamente yo me siento y le digo, sume bien, haga la resta, haga no sé qué, y solamente dicto y grito, entonces en esa medida el ejercicio de aprendizaje no se está dando. Entonces ese sería el tercer mito. Les agradecemos muchísimo por la atención. No sé si la doctora María Fernanda quiere despedirse. Hay algunos comentarios que los tendremos en cuenta y como decía el capitán, les estaremos enviando las ayudas a sus correos. Muchísimas gracias por la atención y sobre el tema es muy importante, ¿no? Entonces, pues lo del mito, esperemos de que no solamente sea virtual, porque pues no es lo mismo, como decía la doctora Angélica, no es lo mismo recibir clases virtuales a ser presencial. Doctora, Agradezco mucho su atención. doctora Angélica, Sí, señora. ay, qué pena aprovechar este espacio. Le pido el favor a los jefes de las regionales, de las oficinas, que por favor revisen de inmediato su correo, su correo electrónico. Les acabamos de mandar una solicitud que se tiene que cumplir con plazo al día de hoy, urgente con relación a la salida de las oficinas a partir de la semana entrante. Entonces la necesitamos con carácter urgente hoy para que por favor la revisen porque les toca hacer hoy una actividad con respecto a eso. Entonces ya se les envió su correo electrónico a cada jefe para que por favor lo revisen de inmediato. Muchísimas gracias. No, gracias, doctora. Doctora Mónica, por la observación. Para la doctora Angélica, y para la doctora María Fernanda, excelente. Muy buena la capacitación, ese conversatorio sobre la normatividad sobre la educación en los problemas de la pandemia. Vía que volvimos a recordar lo que era la educación en casa, volvimos a recordar los alivios educativos, volvimos a ver, a conocer qué era el PAE, el Plan de Alimentación Educativo, y eso es importante porque muchos de nosotros tenemos hijos estudiando, creo que la mayoría tienen hijos estudiando, y eso es importante que sepan cómo se maneja la educación en casa. Vemos la importancia que son nuestros profesores en los colegios, miramos cómo son nuestros hijos, el desarrollo, la formación de hogar que se le dé en la educación, en la parte educativa a nuestros hijos, hace parte y se refleja en los colegios. A todos los presentes, a todos los que estuvieron en la capacitación, pues quien, como lo manifesté, necesite las ayudas, solicítalas por el correo del centro de estudios, derechoypropiedad.com, y se les enviará las ayudas de las capacitaciones. A todos los que participaron, les doy mis más sinceros agradecimientos por su asistencia y los esperamos el día de hoy a las 16 horas, 4 de la tarde, para hablar de un tema de mucha actualidad como es la facturación electrónica.
que ya se está implementando y que nos toca conocer qué es la facturación electrónica. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y muchas gracias.